Hola, buenos días. Yo soy Carolina Urrutia, soy la directora de Semana Sostenible y estamos estrenando una sala mucho más elegante que en la que usualmente hacemos nuestro Facebook Live, así que les doy la bienvenida. Hoy tenemos una sesión de trabajo porque entre lo que ha salido sobre los procesos de ordenamiento territorial de los municipios para este año, ha habido algunos escándalos de corrupción del llamado volteo de tierras y también muchos cuestionamientos sobre el proceso de ordenamiento de Bogotá y los criterios que se están utilizando para hacer la actualización del POT de nuestra capital. Entonces, tenemos una fantástica plantilla académica que nos va a ayudar a entender el tema del ordenamiento. Los invito a que se presenten ustedes mismos para yo no ir a rajarme en algún grado académico que siempre, tan duro que trabajan ustedes por sus grados académicos para que uno después se los robe. Esperen, empecemos por aquí, por favor. Bueno, mi nombre es Armando Sarmiento, soy profesor del Departamento de Ecología y Territorio de la Facultad de Estudios Ambientales de la Universidad Javeriana. Soy economista, tengo una maestría en ingeniería y he trabajado muchos años en temas relacionados con causas y consecuencias de los cambios del uso del suelo a nivel ambiental y a nivel económico. Por favor. Hola, mi nombre es Humberto Rojas Pinilla, soy sociólogo, soy administrador de empresas, tengo una maestría en estudios de desarrollo y otra en ciencia política y relaciones internacionales y un doctorado en ciencias sociales. Muchas gracias, Manuel. Tenemos aquí como 35, 40 años de estudio entre todos. Entonces, como les comentaba al planear esta sesión, la idea es ayudarle a entender a la gente cuándo, digamos, modificar el uso o la categoría del suelo es necesario por los procesos de crecimiento y de cambio que atraviesa un municipio o una ciudad y cuándo, digamos, lo que está primando son los intereses económicos. Digamos que nunca va a ser alguna de las dos, no existen mucho el blanco y el negro en los temas públicos, sino tonalidades de gris. Pero empecemos entonces por entender el ordenamiento jurídico, cuál fue la intención, digamos, de organizar el ordenamiento de esta forma y cómo hemos visto la aplicación de ese marco jurídico en nuestro país. Empecemos por Armando, yo voy a tratar de llevar el tiempo para que todos alcancemos a participar. Bueno, muy rápidamente lo que hay que decir es que el proceso de ordenamiento territorial es un proceso fundamentalmente político, más que técnico. Hay decisiones que son políticas, ¿cierto? Y esas decisiones usualmente terminan teniendo más peso que las técnicas. ¿Por qué? Porque yo como experto puedo decir, la ciudad la puedo ordenar de esta manera de acuerdo a estos criterios técnicos, pero en una revisión del POT yo puedo cambiar ese uso del suelo. Y el tema es quiénes cambian el uso del suelo, quiénes toman esa decisión. Y los que toman esa decisión son los concejales, no son los técnicos. Entonces, en esa medida, al cambiar el uso del suelo de un uso rural a un uso urbano, pues se multiplica el valor, se multiplica la plusvalía, y esa quiere ser apropiada por ¿quiénes? Los dueños de las tierras, porque es mucho más negocio. Grandes, pequeñas, es decir, porque claro, a veces suena como que estamos hablando de los grandes terratenientes, para cualquier pero puede persona, tener uno su predio. claro, para cualquier persona comprar por hectárea y vender por metro es un negocio buenísimo. Manuel, ¿qué agregarías? Yo agregaría eso que, digamos, la tendencia que ha venido ocurriendo a partir de la década de los 80, con toda la revolución que ha habido alrededor del tema de la inversión inmobiliaria a nivel global. Escuchamos grandes fenómenos muy críticos en los Estados Unidos, grandes crisis en Europa, con todo esto del llamado a la burbuja inmobiliaria. Es justamente ese reflejo lo estamos comenzando a sentir en Colombia, pero también a ese reflejo global de la inversión inmobiliaria está también el crecimiento poblacional. Hay cifras que están planteando que más o menos, aproximadamente según los datos bancarios, es que entran más o menos al año 250.000 personas como posibles demandantes de créditos inmobiliarios. O sea, hay una masa en Colombia, hay una masa de gente enorme que comienza a demandar el acceso a un crédito hipotecario y eso levanta, digamos, un interés muy grande del sector de seguros, del sector financiero y por supuesto de una presión muy grande que tiene el país en los últimos, yo diría unos 20, 30 años alrededor del tema de la explotación minera, cielo abierto de grava, arcilla, arena. Para darte un dato, en el sur de la ciudad de Bogotá, en la zona que se denomina el Parque Minero Industrial del Mochuelo, hay aproximadamente en el subsuelo 98 millones de toneladas de material para la construcción. De ahí salen mensualmente 1 millón de toneladas de ladrillos para la Orinoquía colombiana. Es un negocio muy fuerte, muy consolidado, depende de la densidad y de la migración y eso genera, digamos, como lo decía Armando en un principio, un gran efecto sobre el uso de la norma para expropiar
en beneficios de terceros. Entiendo. Entonces el incremento va acelerándose en el país. Hay una evaluación que se hizo en el 2015 por el Ministerio de Vivienda y prácticamente todos los POT del país están rajados porque están ubicados en zonas de alto riesgo, como decía Humberto, en zonas de reserva. 92% y yo. Más o menos el Sí. 92%. Es para demostrar que el tema técnico no importa. El tema Exacto. técnico Lo que importa es fundamentalmente el tema económico. Exacto. Y hay un afán, te digo, hay un afán enorme por los propietarios de tierra de sacar el mayor provecho. Eso es, digamos, algo natural en el mundo Sí. capitalista, digamos, Claro. si lo quieres. Entonces, precisamente, cuando hablamos de ordenamiento se refiere a normas. ¿Sí? Ahí yo quiero Es hacer una ordenamiento pausa desde porque- el tipo jurídico, no es un Porque lo ordenamiento hablamos técnico. y yo estoy de acuerdo. Y es que el ordenamiento, digamos, en el sector ambiental hablamos mucho del ordenamiento con criterios ambientales y como lo técnico. Pero el ordenamiento como está pensado en nuestro país es primordialmente un fenómeno urbano. Es decir, la ruralidad en Colombia no se ordena. No, mira, ¿qué es lo que Se ocurre? desordena y cada quien hace lo que quiere. Mira, hay un Mira, dato- lo que pasa es que, ¿cuál es el instrumento principal del ordenamiento? Casi que el único. El POT. No, la norma de uso del suelo. Entonces la norma te dice, esto es de conservación, esto es urbano, esto es rural, esto es de desarrollo, no de desarrollo. Eso es fundamental. ¿Sí? Entonces, el Y origen... esa es de los consejos. No, No, hay una ley... es una que ley general. La ley 388 estableció, digamos, no Unos es la primera, criterios. pero esa es como la última, digamos, y todas sus reformas posteriores. Entonces, está ahí. Entonces los municipios deben decidir qué se puede hacer y qué no se puede hacer. La 388 Año no es 86. la de la LOT. No, No, la no. LOT nunca se hizo. La LOD, Ahorita. la LOD es un saludo a la bandera. No la toquemos porque eso es para otra sesión. Pero muchos sacaron pecho con que finalmente habían creado la COT, la Comisión de Ordenamiento. Que es, en parte, la LOT, lo que pasa es que la LOT intentaba tocar otros intereses Exacto. de otro orden y eso es otra historia. Predial, nada que ver predial. con el suelo, nada que ver con el suelo. Es distinto. Ok. Tiene efectos, Dejémoslo para otro pero capítulo. otro día. Otro No, capítulo del no otro. toquemos esa porque eso es Terminemos un esa. rollo. Sí. Entonces lo que te digo es, el ordenamiento es norma de uso del suelo. Entonces, digamos, el país decide cuándo un suelo es de conservación, cuándo es de desarrollo. De Y acuerdo es- con sus características. se supone. ¿Qué? Supongamos que sí, entonces por supuesto los ambientalistas buscan que cuando hay un lugar que es un bosque conservado durante siglos, pues ojalá dejémoslo conservado. Yo como propietario de tierras que quisiera, ¿no? Que me dejen sembrar palma. O que si hay... O hacer condominios, O hacer pues. condominios. Claro, mucho Entonces, más porque me Menos genera... esfuerzo. No, no, simplemente me genera... Y tengo más aliados. Me genera un ingreso extraordinario cuando me permiten que si era un bosque intocable y ahora puedo hacer edificios, por supuesto me voy a ganar un montón de dinero. Entonces la pregunta central que les planteaba yo antes de empezar a transmitir en vivo es ¿quién se apropia de ese diferencial y cómo se apropia? Entonces, por supuesto, hasta antes de la ley 388 en Colombia eso era privado, punto. ¿Ya? Y hay grandes capitales y no quiero nombrar apellidos aquí porque muchísima gente en este país hizo sus fortunas de esa manera. No, pues es de común saber. La ¿Sí? mayoría. Sí. Entonces imagínate lo que hacía una persona que sabía que por aquí iban a pasar una vía de antemano. El dueño de la tierra no sabía, entonces voy y se la compro. Y después de que pasó la vía, me podía hacer fábricas. Pero ¿en qué cambió la 388? Que creó Ese- introdujo la figura de la plusvalía en la que dice que como hay un diferencial de renta, ese diferencial debe ser compartido entre el privado y el municipio. Y el municipio establece cómo es esa distribución. Vía el consejo. El consejo. No lo establece el país como un todo, no hay una ley que diga el 90% de eso debe ser del municipio, como ocurre en otros países. Solo si en el caso de este país fuera eminentemente un país urbano, Que no lo es que aún. no lo es. Hay cifras, por ejemplo, del DANE, el último censo Pues que agrario. uno sin censo como todo. Claro, esa es la pero difícil, fíjate el ¿no? dato, mire, el último censo agrario, año 2013-2014, sacó una cifra que me llamó muchísimo la atención. De los 7 millones de hectáreas que están denominadas en esos territorios rurales dispersos, o sea, lo más lejano a los centros urbanos consolidados, estoy hablando de la Orinoquía especialmente, La periferia que le la llaman. periferia, digamos, del país. De esos 7 millones hay 0.1% que transformaron los usos del suelo agrícola en proyectos inmobiliarios. Eso es más o menos 60.000 hectáreas en todo el país. Y son pequeños proyectos, llamémoslo así, en zonas donde el alcalde decide si tales veredas más bien las cambio de producir plátano o café y las convierto en zonas para Pero proyectos digamos que inmobiliarios. llamarle proyecto inmobiliario suena que llega el señor Mazuera y pone un gran... ¿Sí? Pero es más bien vivienda No, pues rural. hay de todo. Pero- hay de todo. pero- No, hay de Carlos, todo. Mira, mira, desde la vamos a ver. modificación que hubo a la ley,
Fíjense que la evolución del desarrollo inmobiliario incluso también estuvo liderada desde el Estado. El vicepresidente de la República, Lleras, que fue lo que promovió en todo el país, la consolidación de proyectos de vivienda de interés social y prioritario en municipios donde no era necesario. Cambio de suelo en esa Por supuesto, época. mira, si tú sales de aquí a Venta Quemada, por decir algo, si sales a La Mesa, Cundinamarca, o Anapoima o a Ricaurte, cerca de Girardot, vas a encontrar los desarrollos urbanísticos de inmobiliarios privados. Claro, Pero también vas a encontrar fenómenos muy distintos hacia el sur de Bogotá, en zonas donde hay expansión de vivienda de interés social para población migrante, Pero mira, población desplazada. Solamente para dejar como... No, mira, un paréntesis de lo que está haciendo Manuel de cosas que pasaron en otros municipios. En varios municipios, cuando se hizo la obligatoriedad de implementar el plan de ordenamiento territorial, entonces hubo municipios en que los cogieron, esto era suelo rural, y ampliaron el perímetro y quedó como suelo urbano. Y entonces municipios, ¿qué pasó? El dueño, el propietario de la tierra, de un momento a otro tenía su finca, tenía vacas, y de un momento a otro pagaba 100.000 pesos de impuesto predial porque era rural, a pagar 100 millones de impuestos porque lo volvieron urbano. Para esa persona se convirtió en un problema real. Entonces vino el afán de entrar en negociación con el que fuera para transformar eso y poderlo, porque los impuestos lo estaban quebrando. Pero Y también hay mira, muchos elementos. Además, digamos, yo diría, uno, en primer lugar, es un negocio en el que todos ganan. Entonces es muy difícil que haya opositores a esos procesos. Claro, es que hay un pareto ahí. Porque los costos se transfieren al colectivo. Sí. ¿Sí? En primer lugar. En segundo lugar, hay muchísimos instrumentos que no son complementarios. Las licencias, el plan de ordenamiento. Exacto. Específicas. Entonces, hay muchas ambigüedades en la toma de decisiones que permiten que haya todo tipo digamos, de formas de evitar cualquier sanción, ¿cierto? Y eso es proclive, obviamente, a la corrupción, porque si hay normas que son ambiguas, pues yo como alcalde y consejo podemos tomar decisiones y después decir, no, pero es que la norma se puede interpretar de esta u otra manera. Y después en un proceso muy largo, ¿qué pasa? Pues que se pasa el tiempo, ya no se puede hacer la investigación porque hay una preclusión, o sea, ya no se puede hacer. La táctica de todos los abogados en Colombia, ¿cuál es? Dejar vencer términos. Esperar que se venzan los términos, o sea, poner elementos que obstaculicen ese proceso legal y que se venzan los términos. Ya. Entonces también hay un tema, también tendría que decir, de cómo se balancean esas relaciones de poder y cómo se balancean esos intereses. ¿Por qué? Porque hay unos lugares donde las burbujas inmobiliarias son impresionantes. Bogotá, pero no solo, Barichara, o sea, sí. Anapoima, en fin, los sitios turísticos, toda la costa Caribe. Entonces, ¿qué pasa? Que es un proceso de urbanización tan acelerado, con una demanda de recursos tan alta y una concentración de personas que genera unos desequilibrios económicos, ecológicos, sociales muy fuertes. Pero además, obviamente también... Pero yo tengo una pregunta un poco para encaminar la discusión. Digamos que lo que uno buscaría es que un ciudadano promedio pudiera hacerle algún tipo de veeduría a estos procesos para participar de manera más informada y activa en el proceso político, que siempre hay un proceso político. Para que haya transparencia y acceso entonces a ahí, información. digamos, uno como ciudadano... Es decir, entendiendo que las ciudades, el proceso de urbanización en nuestro país es una realidad, la gente quiere venirse a vivir a las ciudades. En el mundo. La vida rural es difícil, es compleja, la economía rural en nuestro país, a diferencia de algunos, pues no hay tanto subsidio, la economía rural es complicada, sobre todo la pequeña. Pero depende de cómo defines lo rural, porque, por ejemplo, Holanda es un país que supuestamente es completamente urbanizado, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Que hay una distribución de la tierra, digamos, hay una distribución de los barrios de las ciudades. Uno puede viajar de La Haya a Rotterdam y no ver sino fincas y casas, ¿cierto? Pero hay un equilibrio. Sí, pero también hay una cantidad de subsidios a lo rural que le ayudan en Holanda. Pero déjenme terminar mi pregunta. Entonces, la pregunta es, bueno, asumiendo que la gente tiene derecho a querer vivir donde se le da la gana, porque otra cosa que me parece un imaginario es... Controlemos el crecimiento de las ciudades, pues de pronto maduro, pero en las democracias es muy difícil decir, hay que generar esquemas de incentivos, pero uno no le dice a la gente dónde puede o no vivir y ojalá nunca nos digan a nosotros. Asumiendo que la gente tiene derecho a querer vivir en las ciudades por las ventajas que ofrecen,
¿cómo se hace de manera correcta el crecimiento urbano? Es decir, ¿cuáles son estos criterios? Y pues una respuesta va a ser por el lado de lo técnico. Pero ¿cómo distingo yo cuando hay volteo de tierras y cuando se están haciendo modificaciones al POT porque toca? Mira, yo diría dos cosas. Uno, para darles de cierta forma la razón a Humberto, uno de los problemas que tenemos es que nosotros tenemos una brecha muy grande en condiciones de bienestar en el país. Entonces, una persona que está en Caparrapí, ¿sí?, donde no hay buena educación, donde no hay acceso a salud, donde pues esa persona busca irse para donde hay lo que no está. Entonces, en varios países del mundo, por tomar Bienes el ejemplo, públicos rurales. tú vas a esas pequeñas ciudades y las pequeñas ciudades son ciudades que ofrecen todo. Aquí no. Sí, Entonces, mucha gente, no es solamente rural, la mayor parte de la migración en Colombia, con datos del censo del 2005, es de gente entre ciudades, no del campo. ¿De cuál censo del 2005? El último censo que se hizo. ¿El de la mitad del censo? 2005. ¿Un pedacito de censo? No, el censo... ¿El 2005 fue el censo fue completo? Sí, claro, por supuesto. ¿Sí? Entonces, con los datos del censo del 2005, tú puedes ver que la mayor parte de la migración del periodo 93-2005 es de gente entre ciudades, no del campo a la ciudad. Sí. De pequeñas poblaciones a ciudades más grandes, en busca de lo que no hay en las pequeñas poblaciones. Buena educación, etcétera, etcétera. Sí, Pero hay un fenómeno, Pero también también un fenómeno al contrario. forzado, la violencia. Bueno, un también, fenómeno. listo, ya también, eso, digamos, eso está en discusión Despojo. cuántos son, y es algo que ocurrió, pero no es el grueso. El grueso es el desplazamiento autónomo. Pero 6 millones de... Pero, No, es que... no entremos 8 en millones de evicción. no entremos 4 en ese- millones y medio de desplazados Mire, tienen no- que haber cogido para algún lado. No entremos en esa discusión de esas cifras porque esas cifras tienen dificultades, digámoslo así. Mirémoslo simplemente en términos de aquí hay un montón de gente que se mueve espontáneamente, sin que lo force. Y es gente, miremos, les doy un ejemplo. Miren, Pues ustedes, ¿son bogotanos los tres? no, Yo vivo en Chía. Pues nací. Pero de yo quiero- nacimiento. no, yo Yo no, nací- No, por hablar de mis No, no. patrones migratorios. yo no soy de aquí, pero Sí. te voy a poner que mire, en este momento si ustedes miren quiénes son la mayor parte de la oferta laboral en las construcciones de la ciudad. Costeños. Miren acá, son costeños, Costeños. ¿sí? Pues no tengo datos. Son costeños. Tendría que No, asumir. pero por otro lado, mira el Quimbo. ¿Qué pasó? Toda la gente que salió del Quimbo, de las zonas que se inundaron, les prometieron que les iban a dar una tierra, ¿cierto? Y después la empresa Pero, dice, Humberto, digamos no que- tenemos tierras para comprar, entonces, pues, no sé, les damos una platica y váyanse para donde puedan. Pero A ver, ¿dónde Humberto, pueden? mira, pero yo creo que aunque sea desde el punto de vista ideológico importante y en términos de precedentes, en términos de volumen, eso no es lo importante. En términos del volumen de gente que se No, mueve, creo que es está eso. claro que la gente se Es una viene a las mezcla de ciudades muchas cosas. grandes porque Es una la mezcla oferta... de Pero eso cosas. además es la historia de la humanidad, Sí, sí, digamos. pero eso- Aquí pero no vamos para- en contravía sí, con ninguna pero para tendencia res- global. Para responder a tu tema del volteo de tierras estamos en un mercado en el que Manuel dice, hay el mundo inmobiliario, el mercado inmobiliario ha tenido una dinámica importante y mucha gente compra vivienda. ¿Cuántas viviendas están desocupadas en este momento? Eso es una cifra que no tengo muy claro porque hay distintas... En Bogotá, dices. En Bogotá es enorme, que si conoces el mundo, eso pasó en España. Eso Pues pasó en uno lo que ve Hungría. son letreros. Sí, son letreros. Entonces, la segunda vivienda como alternativa de inversión. Entonces, mucha gente compra porque cree que es un buen negocio. Pero ustedes tienen datos de eso, ¿De vivienda desocupada. No me Es percepción. te Pues está tengo- bien, la no, percepción te es tengo- válida, mira, ¿no? te Es- tengo datos. ¿De dónde salen los datos más fiables de las viviendas desocupadas? De servicios públicos. ¿Del pago de servicios públicos? Especialmente la empresa Acueducto. Interesante. Claro, las Yo suscripciones. tengo datos, no venía preparado para eso, pero yo tengo datos de varios años, de cómo se... Bueno, nos va a tocar de- hacer varias de cómo se- sesiones. de Pero cómo se volvamos a compone. lo del volteo. Entonces, Entonces, ¿qué pasa? Hay digamos, el mercado inmobiliario puede estar desdibujado y hay una mayor demanda por motivos financieros que por motivos de satisfacer la necesidad de vivienda. ¿Sí? Es una forma de ahorro, de inversión. Ahora, lo que es evidente es que también el país está viviendo un fenómeno que nunca había vivido y es una clase media que está creciendo enormemente con acceso a salario, Con tasas de interés bajas. con tantas tasas de interés bajas,
que ven tanto la opción de vivir en una zona vivienda de interés social o prioritario en el sur de la ciudad, en Soacha, por decir algo, en los planes de vivienda que son buenos, que son interesantes. Y que permiten ahorrar. y que son mejores que lo que están viviendo en cualquier lugar. En cualquier nota en la zona norte de Bogotá. Sí. Exactamente. Sí. Entonces la gente prefiere venir a Bogotá porque tiene el acceso a servicios, tiene los centros comerciales, tiene las vías, tiene el Manuel, transporte. Pero Mira, dejemos terminar la solamente frase, para cerrar la idea. Tengo que moderar, por Solamente favor. para pensar en que estamos dentro de un fenómeno de transición muy fuerte, ¿cierto? Y que no lo estamos revisando en función de políticas demográficas, por ejemplo, en políticas públicas de generar procesos de densidad. Cuando tú dices cómo constituir escenarios donde el ordenamiento de la ciudad sea lo mismo, ¿cierto? Tenga posibilidad, pues uno piensa en la ciudad de Bogotá versus Anapoima o Girardot o Ibagué o Villavicencio, que ya entró a ser parte de una ciudad secundaria en el país. Lo que nos estamos dando cuenta es que cada vez más el incremento es por la necesidad del espacio. El espacio cada vez más se vuelve muy fuerte en términos de valor y necesita ser usado, utilizado. Incluso el tema minero es un factor fuerte en la construcción, claro. Hay fenómenos donde procesos de minería, para ponerte un caso, sur de Bogotá, yo trabajo mucho en la zona del borde sur, localidades de Usme y Ciudad Bolívar. La explotación minera más grande que tuvo el país se está cerrando recientemente. Estuvo Holcim, Cemex, la Fundación San Antonio trayendo material de construcción donde buena parte, todo lo construido en la ciudad salió de ahí. En este momento ese sitio se está rellenando, eso queda por la autopista al sur, y el pacto que había entre espérate, en el pacto que había era que se convertiría en un parque de recreación pasiva para la gente del sur, una especie de instalar un Simón Bolívar en el sur. ¿Qué ocurrió en el proceso de negociación? Con el gobierno Peñalosa, la propuesta es construir 66,000 nuevas viviendas sobre esa antigua zona de extracción minera. Formales. Y formalizadas, por supuesto. Todo el interés de uso de un suelo que no le vale nada a la ciudad. Sencillamente es una transición entre la explotación minera y la inversión de sectores inmobiliarios que lo desarrollarán de una manera oportuna para los beneficios del crecimiento, de la llegada de los migrantes. El asunto es que este fenómeno se está replicando en pequeños municipios, o sea, en municipios donde uno no dimensionaría la necesidad de una escala tan grande en el uso del suelo, ¿sí? Solamente para cerrar eso. Pero una última cosa es el llamado de atención sobre quiénes son los actores que están en juego en los procesos de decisión y concertación de los POT. ¿Sí? Los dueños de tierra. Uno son los dueños de tierra, pero hay una institucionalidad que estaría, digamos, dentro de la parte de analizar los proyectos, revisar los POT, pero es que hay otras escalas y son la concertación con la CAR, la concertación con las juntas metropolitanas, los conceptos que tiene que dar el Consejo Territorial de Planeación del municipio, la consulta democrática, que esa se la vuelan de tajo en todos los procesos de POT, y eso genera entonces que la aprobación de los POT termine siendo en beneficio del sector privado. Yo tengo una última pregunta porque me parece una forma muy clara. Cuando decimos que es decir, aparentemente en este tema todos ganamos. Hay más espacio en la ciudad, ¿cierto? Con las salvedades obvias de los servicios ecosistémicos que necesitamos mantener. Pero obviamente hay un costo. Claro. Hay un costo no solamente en términos ecosistémicos, sino de la oferta de movilidad que tiene que venir después. Entonces, cuando tú dices, ese costo en este momento lo absorbe todos juntos, es decir, el desastre de los comunes, ¿cómo se hace en política pública o qué experiencias internacionales nos muestran cómo visibilizar y transferir ese costo para que se internalice y haya un proceso más digamos, sostenible a largo plazo en las ciudades? ¿Cómo se internalizan los costos de los procesos acelerados de urbanización? Bueno, ahí digamos que está de un lado la vía de la planeación, ¿cierto? Y de una planeación que sea un poco draconiana, como en muchos países, y está la otra, es la idea neoliberal de que sea el mercado el que regule esto. Son los dos extremos. ¿Qué dice Ostrom? Pues que los usuarios se tienen que poner de acuerdo. Claro, el problema es que somos muchos usuarios, ¿cierto? Entonces, ella dice en sus trabajos, no, privatizar no sirve, estatizar tampoco sirve, porque de lado y lado hay problemas y hay intereses. Pero yo sí creo que si tenemos una participación fuerte y tenemos un acceso a información transparente, oportuna, coherente, válida, que se pueda verificar, uno podría generar unos procesos en que la gente simplemente dice no. O sea, la gente simplemente... Es que yo por ejemplo, pienso en estos barrios que tenemos aquí enfrente. Y tú compras un apartamento de 12 millones de pesos al metro cuadrado y abres tu ventana y ves la cocina de otro apartamento.
Sí. No sé, es como una Eso mala es lo que va a inversión. cambiar. Pero tú tomaste la decisión de pagar los 12, eso sí es estupidez tuya. Bueno, No, pero mira, se nos acaba el tiempo, les voy a pedir una Carolina, conclusión de una frase a cada uno como para no dejarlos en el aire. Para responder tu última pregunta, uno de los problemas que tenemos es que aquí le dejamos la responsabilidad al municipio, pero cuando tenemos fenómenos de conurbación como Bogotá y toda la región, se requiere una mirada regional, no puede ser individual. Y Es difícil, ¿no? Porque nadie quiere sí, subyugarse ante Bogotá, entonces exactamente. prefieren ni hablarle. Es políticamente complejo, etcétera, pero cuando la barrera física no existe y tenemos un barrio, una línea en una calle donde termina Bogotá y donde comienza Soacha o Funzo, Madrid, Mosquera, y los intereses son distintos, eso genera De complejidades acuerdo. desde el punto de Entonces, vista un técnico. llamado a la mirada regional. Yo creo que por esa línea también hay que pensar en dos cosas. La primera, así como está saliendo gente de las zonas rurales, está llegando a las zonas rurales gente que está entrando, digamos, a sus condiciones de pensión o, digamos, los que llamaríamos los nuevos rurales. ¿Y eso hay datos? Sí, claro, Sí. hay datos de incremento de la población en muchos municipios del país, justamente de la gente que está retornando por el vaciamiento que hay de las zonas, digamos, los neorurales, ¿cierto? Es un primer punto, es un posconflicto, fenómeno que se está idealmente. dando y el posconflicto va a generar otros espacios para esos beneficios. Pero yo quisiera cerrar con la idea de la necesidad de pensar en el orden regional. Tenemos una comisión de ordenamiento territorial en el Senado, hay una COT, ¿cierto? No, y existe la una COT de Planeación Nacional. claro, y hay una figura que es la Región Administrativa de Planeación Especial, la RAPE, que intentó desarrollarse en conexión entre Cundinamarca, Pero Bogotá ahora y es los ejecutor de departamentos. regalías. Sí, pero digamos son figuras que de alguna manera están en una instancia intermedia, no es el municipio ni el departamento, pero sí una asociación de departamentos que toman decisiones sobre conectividad, sobre Entonces, desarrollo tu idea urbano. es, existen los espacios para tomar decisiones Hay que- regionales, usémoslos. Usémoslos De y acuerdo. concertémoslos en procesos democráticos Yo dentro creo de que las planes. fundamentalmente hay que evitar una visión cortoplacista, o sea, porque es que en el corto plazo todos ganamos aparentemente, ¿cierto? Todos tenemos una ciudad construida, donde hemos valorizado, hemos crecido, hemos ahorrado, pero en el mediano y largo plazo, ¿quién quiere vivir en una ciudad contaminada, sin espacios verdes, insegura, en el largo y en el mediano plazo? Una ciudad insostenible es la quiebra. Pero De acuerdo. el problema es que en el Bueno. largo plazo tú y yo estamos muertos, entonces ya no importa. No, pero yo Sí, espero pero no estar le vivita dejemos unos nada a añitos nuestros más. Les agradezco muchísimo por esta sesión que pues en Semana Sostenible siempre estamos diciendo que el error a veces del periodismo para hacer más digerible es hacer parecer las cosas sencillas. El tema del ordenamiento claramente no es sencillo, hay muchos intereses, esto es muy complejo, pero ojalá podamos ir contribuyendo a que los ciudadanos entiendan mejor la problemática para que su participación en el proceso democrático político sea cada vez mejor informada. Les agradezco mucho a quienes se hayan conectado, a quienes se conecten para vernos después y a ustedes, por supuesto, por su presencia. Gracias. Gracias, muchas gracias.